Entonces, el título del sermón de esta tarde es Dad gracias en todo. Vamos a Lucas 17, empezando por allá. Dad gracias en todo. Esta historia transcurre entre Samaria y Galilea. Nuestro Señor está caminando por ahí y justo al acercarse a una aldea se encuentran 10 hombres leprosos. Le digo un poquito. La lepra era una enfermedad muy dolorosa, muy sucia, muy hedionda y muy contagiosa y además letal. De manera que parte de las medidas que tomaba el pueblo cuando alguien se enfermaba de esto era retirarlos del pueblo, alejarlos de las personas. De manera que habían sitios donde se agrupaban varios leprosos que pues quizá la propia enfermedad los hacía sentirse afines y pues para mantenerse ahí motivándose andaban en grupos retirados de la ciudad. Al parecer Cristo pasa por uno de estos lugares donde se encuentran estos leprosos, que al parecer saben quién es Cristo, lo han oído, lo identifican claramente, porque dice el verso 13, que al verlo alzaron la voz y le empezaron a suplicar: Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Había la idea que el Señor podía cambiar radicalmente su situación física. Habían oído que había hecho sanidades, que tenía poder, y sin duda que esto los animó a acudir a Él. El verso 14, pues el Señor responde con misericordia y les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Cuando una persona en Israel que tenía lepra, por la misericordia de Dios únicamente, resultaba que empezaba a sanar y se le quitaba toda llaga de lepra y quedaba limpio, al ya encontrarse limpio, este hombre tenía que ir a los sacerdotes para que los sacerdotes lo examinaran y verificaran que en verdad estaba libre de la lepra, y entonces entraba en un ritual de 6 días, luego el 7º día se lavaba, se limpiaba, y toda una ceremonia con ellos, para que finalmente se declarasen legalmente limpios, y entonces ya no fuesen discriminados, fuesen tratados con amor y demás, integrados otra vez a sus familias, a la sociedad. Ahora, cuando Jesucristo les dice a estos hombres: vayan y muéstrense al sacerdote, les está anticipando que iba a haber un milagro con ellos. No podían ir al sacerdote a menos que estuvieran limpios, de manera que entendieron lo que el Señor les estaba insinuando. Iban a ser limpios en el camino, y así fue. Llegaron limpios ante el sacerdote, pero dice el versículo 15 que solo uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, agradeciéndole a Dios, dándole honra y honor a Dios. Volvió hacia donde estaba Jesucristo y se postró en tierra a sus pies y le dio gracias. Y este era samaritano. Y respondió Jesús y le dijo: ¿no eran 10 los que estaban aquí y fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, lo cual sugiere que los otros 9 eran judíos. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. 9 estaban en el templo, dándole gracias también a Dios, sin duda, y estaban siendo examinados, y el sacerdote estaban admirados, y ellos estaban limpios, y estaban empezando el ritual de la gratitud allá en el templo, pero solo uno regresó con Cristo. Esto, hermanos, nos permite ver la enorme diferencia que hay entre ser una persona que le da gracias a Dios y ser una persona agradecida con Dios. Es distinto, y le voy a mostrar la diferencia entre dar gracias y tener gratitud, o estar agradecido realmente. Primeramente, los 9 leprosos que no volvieron le daban gracias a Dios por lo que habían recibido, pero solo uno fue a darle gracias a aquel que le había dado eso que había recibido. Es decir,
9 dieron gracias, pero Jesús no obtuvo nada a cambio. En el caso de este solo, que vuelve con Cristo, no solo vuelve a dar gracias, sino vuelve y le ofrenda su vida. Jesucristo recibe de este uno adoración, sumisión y obediencia. 9 dieron gracias, pero solo uno estuvo agradecido. Y para esto vamos a empezar a ver la diferencia entre una cosa y la otra. Dar gracias, así de simple, tiene que ver con la satisfacción que tenemos, que sentimos por lo que recibimos, y en parte hacia la persona, pero eso es muy secundario. El agradecimiento, la gratitud genuina, no solo es dar gracias por lo que recibí, sino corresponder a la persona que me lo dio. Hay una gran diferencia. El agradecimiento es una gratitud que va mucho más lejos. No se queda solo con el gracias a Dios, sino que corresponde a Dios con la propia vida. Hay esa demanda interior, ese mandato interno que dice: no basta con solo dar gracias, tienes que dar más. Esa es la gratitud genuina, la que te pone en deuda con Dios. Sabemos que jamás vamos a pagarle a Dios todas sus misericordias, pero hay la necesidad de pagarle, el deseo sincero de corresponderle. Sabemos que la salvación no se obtiene por lo que hacemos, pero el que es verdaderamente salvo vive como si la salvación dependiera realmente de lo que hace, porque es tanta su gratitud a Dios que está intentando de alguna manera devolverle ese gesto de amor. Entonces, estar agradecidos realmente no solamente tiene que ver con las cosas que recibes, sino también tiene que ver con la manera en que correspondes a la persona que te dio ese bien. Es decir, dar gracias solo afecta tu satisfacción. Estar agradecido mejora tu relación con Dios. 9 que dieron gracias, ahí se quedaron sanitos, pero lejos. Solo uno, su gratitud mejoró su relación con Dios, porque no solo fue sanado, según como vemos en el verso 19, también fue salvado. Esa es la diferencia. Y saben, hermanos, todos en algún momento de la vida hemos experimentado esa satisfacción de felicidad que nos lleva a dar gracias cuando recibimos algo, pero nada más hasta ahí. Con Dios no debe ser así. Con Dios nada más es un gracias Dios, qué bonito día, gracias Dios. Gracias Dios por el trabajo, gracias Dios por la salud, gracias por los alimentos. Así llanamente, no debe ser. Debe ir más allá, debe ser una auténtica gratitud que corresponde a Dios. Y cuando entendemos realmente el amor de Dios y todo lo que Dios ha hecho, todo lo que está detrás de nuestra experiencia de salvación y todos los beneficios que nos trae nuestra relación con Cristo, y cómo Dios desde antes de fundar el mundo puso su corazón en nosotros y nos amó de tal manera, entonces realmente vamos a tener una gratitud superior, un deseo por corresponder, si nosotros pensamos más en la bondad de Dios. Ya no va a ser solamente un sentimiento de, gracias, de qué feliz estoy por lo que me diste, aunque yo no te dé nada. En lugar de que debiera ser, Señor, gracias, ¿qué puedo hacer para devolverte este gran favor? No, así debe ser. La gratitud entonces debe convertirse en un respeto y una sumisión que nos liga fuertemente a Dios. Por eso le quiero decir, mi hermano, son muchos los que dan gracias a Dios, pero son pocos los que realmente están agradecidos. Por eso, hermanos, la persona que solamente se limita a dar gracias por lo que recibió, no va a mejorar esa relación con Dios. Pero la persona que está agradecida con Él va más allá, ofrenda su vida, trata de corresponder el amor de Dios. Eso es mucho más grande.
Uno solamente piensa en lo que recibió, pero el otro piensa en lo que puede dar. Y si tú no puedes venir a Dios y glorificarlo como el dueño de tu vida, y si tú no puedes decir a Dios: Señor, gracias por lo que me has dado, ¿qué puedo yo dar por ti? ¿Qué puedo yo hacer por ti? Si tengo que venir aquí todos los días de servicio, yo vengo. Si hay que leer la palabra para entenderte mejor y conocerte, lo hago. Si hay que orar para conocer tu voluntad y caminar contigo, lo hago. Si quieres que le hable a otros de tu precioso amor, lo hago. Si quieres que yo traiga a mis amigos que escuchen lo que yo estoy escuchando, lo hago. Y si me pides la vida, la doy. Y si me pides que deje algo que te ofende, lo dejo. Y si me pides que yo modifique mi vida en dirección a ti, como dice la palabra, lo hago. Porque estoy agradecido, realmente. Así debe ser. Un gracias, un gracias, no tiene realmente un valor eterno. ¿Por qué nos cuesta tanto estar realmente agradecidos? Una persona realmente agradecida, hermano, por algo que valora que le dieron. Un ejemplo, porque lo hemos hecho todos. Vamos a pensar que alguien viene y te da un refresco. Hermano, gracias, ¿cuánto va a ser? No es nada, hermano, está bien. Bueno, gracias, te tomas el refresco. No insististe. Porque bueno, fue un refresco, pero si alguien te regala, por ejemplo, una casa. No, hombre, hermano, gracias, ¿qué puedo hacer por ti, hermano? No sé, te lavo tu carro, o te chapeo tu patio, dime qué hago. O dices, es una casa lo que me está... No, hermano, no es nada. No, como que no es nada, déjame, tú vas a ver cómo no va a ser nada. Porque estás agradecido, ves la dimensión de lo que Él te ha dado, ves la dimensión del beneficio que te ha dado, y no se puede quedar así. Insistes en corresponder. Si usted no entiende qué le han dado, si usted no entiende lo que es la salvación y no la dimensiona como lo que es, solamente va a vivir como: gracias Dios por la vida que me has dado. Pero no va a corresponder, no va a endeudarse con Él, una deuda de amor. Va a decir: sí, gracias. Y es una mala comprensión de lo que Dios ha hecho. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué nos cuesta trabajo pasar del puro placer de felicidad por lo que tenemos a estar agradecido con lo que nos da para corresponderle? Sin duda, hermanos, que es el pecado. No hay otra respuesta. Romanos 1. Es el pecado. Es el pecado el que nos lo impide. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23. Ese pecado de soberbia, ese pecado de orgullo, ese pecado de, ese es el deber de Dios, pues si Él es Dios, tiene que hacerlo, si no, no sería Dios. Dando por hecho que Él está obligado. Romanos 1, 18 al 23, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce se les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hasta el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice Pablo, ahí está la creación, suficiente la creación. Piense usted en la creación, hermano. La maravilla de la creación, la maravilla de cómo fuimos creados. ¿Cómo es posible que de una semilla tan pequeña salga un árbol tan frondoso? Es enorme, es asombroso. Y podría llenarle de ejemplos, pero usted busque un buen documental de la naturaleza humana, esos que hace Disney, y debiéramos decir: Dios, qué hermosa mañana, qué hermoso sol, qué hermoso fresco, qué hermosas nubes, qué hermoso árbol. Gracias por el agua, Señor. Gracias por es decir, Señor, estoy tan asombrado con tu creación. ¿Cómo puedo corresponder? Pero no, la gente da por hecho las cosas. Es el sol, allá, dan por hecho, estamos consumiendo y destruyendo lo que está a nuestro alrededor.
Y tú les puedes hablar de que Dios envió a su Hijo al mundo y nos enseñó el camino y fue a la cruz del Calvario, y la gente dice, ah, sí, lo que pasa en Semana Santa, no eso de que lo llevaron a una cruz, a Jesús de Nazaret. Ah, sí, que murió por mí. Pues eso me decía mi abuela, que murió por mí, pero el menosprecio, el no valorarlo, no agradece lo que Dios ha hecho, el sacrificio que Él ha hecho. Dan por hecho que Él tiene que hacerlo, que a Él le corresponde. ¿Sabe cómo es esto, hermanos? Como algunos hijos, casi todos los hijos, en cierta edad son ingratos. Dan por hecho que las cosas que sus papás les dan se las tienen que dar. Y algunos hijos infatuados a sus padres les dicen, cuando el papá le dice, hijo, con tanto esfuerzo te estoy pagando tu educación y tu ropa, dice, papá, es tu deber, es tu obligación. Dan por hecho, cuando realmente el papá tiene la facultad de limitarse solamente a dar lo que la ley le exija y nada más, y podría abandonar sus deberes si quisiera hacerlos. Claro que va a estar mal, pero ¿cuántos casos no vemos así de abandono, de no realmente atender las necesidades, de manera que el hijo no valora el esfuerzo y el amor con el que el padre da las cosas por él? ¿Sabe por qué? Por el pecado que está en él. Son ingratos. Y aún los creyentes somos ingratos. Segunda de Timoteo capítulo 3. El aire que respiras es una bendición de Dios. Él podría taparte la nariz en cualquier momento y acabar contigo y conmigo, pero el hecho de que respiremos, estemos vivos y de pie, es un regalo enorme de Dios, y no lo valoramos, menos el sacrificio de Cristo. Pablo advirtió a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, verso 1 y 2, que en los postreros tiempos, que son los que estamos viviendo, serían tiempos peligrosos, dice el verso 1. ¿Por qué serían tiempos peligrosos? Le vamos a leer juntos el verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Uno esperaría una lista diferente, ¿no? Si Pablo dice, serán tiempos peligrosos, porque habrá hombres narcotraficantes, asesinos, exconvictos, no sé qué otra cosa más maligna se me puede imaginar. Pero no, mire, amador de sí mismo, eso es peligroso. Un hombre que se ama a sí mismo es peligroso. Y más si es padre de familia, es esposo, es una ruina en su casa. Porque tiene la autoestima, lo está matando. Ese amor a él mismo lo está acabando. Porque daña a todos los que están a su lado. Nada es suficiente, nada lo satisface. Siempre quiere más, siempre quiere sentirse mejor, estar bien él, aunque los demás no lo estén, y eso lo hace inmensamente insatisfecho. Bueno, y en la lista está aquí, ingratos. No hay nada más dañino que un ingrato. Alguien que no puede darle a Dios la gloria y la gratitud por lo que tiene y correspondérselo, y solamente consume lo que Dios le da. Y la verdad, hermanos, estamos viviendo una generación ingrata. De todo se queja el hombre. Se quejan del calor, se quejan del frío, se quejan de la gasolina, se quejan de la comida, se quejan de todo, se quejan si están flacos, se quejan si están gordos, se quejan si son muliches, se quejan si son lacios, se quejan si son morenos, todos se quejan. De todos nos quejamos. Nada nos gusta, todo nos molesta. Es natural que este pecado de ingratitud y soberbia nos dificulte la relación con Dios, porque luego tenemos un puñado de cristianos quejándonos con Dios por lo que no tenemos. Y como hemos dicho otras veces, a la iglesia no le hace falta fe para reclamarle a Dios las bendiciones. A la iglesia lo que le hace falta es gratitud, contentamiento, para aceptar las cosas que Dios
ya les ha dado. No hace falta que caiga polvo de oro en el culto. Lo que hace falta es que le des gracias a Dios por tu salario y lo administres sabiamente y con gratitud a Dios. Eso es lo que hace falta. Y es lo que está pasando hoy a nivel general en la iglesia y en el mundo. Este pecado de ingratitud es repudiar la bondad de Dios, menospreciar la bondad de Dios, decirle que es un mal padre, un mal Dios. Ese es un grave pecado. Tesalonicenses, primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Usted y yo tenemos que ser gente agradecida, no solo gente que da las gracias, gente agradecida, que corresponde a Dios lo que le ha dado, que busca la manera de devolverle a Dios el favor. Así debemos vivir, esa debe ser la manera en que debemos vivir. Primera a los Tesalonicenses 5:18, léalo conmigo, dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. Si tan solo algunos de nosotros cambiáramos el disco de decir ¿por qué pasa esto, Señor?, a decir Señor, gracias por lo que está pasando, sería mejor. Porque Dios no tiene que darte a ti y a mí ninguna explicación de lo que está haciendo, ninguna. Más bien debiésemos preguntarnos cómo andamos delante de Él, cómo estamos, por qué no somos felices, por qué no nos llena, por qué no nos sentimos plenos con la vida que tenemos, por qué estamos así tan ingratos con las cosas que tenemos. Señor, ¿qué está mal conmigo? ¿Por qué mi acueducto se está secando? Es lo que tenemos que reflexionar, no preguntarle por qué. Igual que Él viniera a decirte por qué, igual tampoco lo entenderías, ¿no? Y a veces los hijos preguntan por qué, no hay que decirles por qué siempre. Sí, porque soy tu papá y te amo mucho y déjame ver cómo lo resuelvo. El creyente debe saber que Dios tiene el control de todo, Dios sabe lo que hace, Él es bueno, y darle gracias por todo. Es un mandato, no es una exageración sin sentido, es una verdad muy valiosa. Porque sabe, mi hermano, a veces pasa que estamos todos ingratos, todos dolidos. De todas maneras, al final de la historia Dios resuelve el problema, lo corrige, lo pone en orden, y ya luego entonces ya uno con la sonrisota, no, ay, qué Dios tan poderoso tengo. Pero mientras ya el tiempo que estuve quejándome y enojado y resentido con Él, cuánto tiempo desperdiciado, si de todas maneras Dios va a poner todo en su debido orden. Hermano, no se fije tanto en las condiciones del camino, fíjese en el destino. Nuestro destino es glorioso, es glorioso, y debemos ser agradecidos en todo. A veces no vamos a entender lo que está pasando, pero debe usted saber que Dios sabe lo que está haciendo. Cuenta mucho, entonces, la manera en que entendemos la bondad de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros. Decía yo hace un rato, a veces no dimensionamos bien lo que Él ha hecho por nosotros, y eso hace que no agradezcamos como debe de ser. Para muchos Dios es bueno, por las cosas buenas que nos da, o por las cosas malas que nos evita. Pero eso hace que sutilmente Dios se vuelva nuestro siervo, nuestro proveedor de servicios. Porque solamente le damos gracias por lo que nos da, nos damos la media vuelta y ya, como quien fue a comprar tortillas. Y aquel que dice, Señor, gracias por la vida, el trabajo, la familia, la salud, gracias por todo. Gracias, Señor, pero cuando se trata de trabajar en la iglesia, cuando se trata de predicar el evangelio, cuando se trata de cooperar económicamente, cuando se trata de sumarte al trabajo, entonces no. Como si hubieras pagado por lo que te dieron, o como si hubieras por hecho que te lo tenían que dar. No corresponde ese Señor. Yo sé, hermano, no vamos a ser salvos por obras, pero el que verdaderamente es salvo obra como si de eso dependiera su salvación. Él está clarísimo que eso no lo va a salvar, pero quiere hacer algo para que Él vea que estoy agradecido, como si de eso dependiera la vida que Él me ha dado. La gratitud entonces que debemos sentir hacia la bondad de Dios debe estar
debe ser resultado de una comprensión de lo que Él ha hecho. Tito 3. Tito capítulo 3. Si usted no entiende el amor de Dios a su vida, jamás va a querer corresponderle a Dios las bendiciones que tiene. Seguirá consumiendo el alimento, disfrutando el sol, la sombra, las nubes, el mar, la gente, la familia, el trabajo y todo, y Dios, bien, gracias. Y usted nada más se va a limitar a decir gracias, pero jamás va a encontrar la manera de devolverle el favor con su vida. Tito 3:4. Mire la bondad de Dios, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dice el texto, el verso 4, que la bondad de Dios nos salvó. Fuimos salvados como muestra de su bondad. Pero también se nos dice en qué consistió esa bondad. No solo fuimos salvados de la condenación eterna por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, también fuimos salvados de los estragos provocados por el pecado mientras estamos aquí en la tierra. El versículo 5 dice: nos salvó ciertamente, no por algo que hubiéramos hecho nosotros, por su misericordia. Pero luego agrega: por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Miren, cuando venimos a Cristo y nos entregamos a Él y le damos gracias por la salvación y arrepentidos venimos a entregarle nuestra vida al Señor, sabemos que ya no nos vamos a ir al infierno, porque sabemos que Él ha cargado nuestros pecados en la cruz del Calvario y entonces estamos libres de condenación. Eso es bueno. Pero si usted entendiera que aparte de eso Dios también nos va regenerando, nos va renovando día a día, usted valoraría las cosas de cada día, porque los logros de cada día, hasta pararse de la cama para ir a trabajar, cada logro, cada victoria en sus relaciones personales, interpersonales, con sus hijos, en su trabajo, toda victoria que usted sume en su marcador, es por la gracia y la misericordia de Dios su Salvador. No solamente lo salvó del infierno, lo salvó de la depresión, lo salvó del suicidio, lo salvó de la amargura, lo salvó de esas cosas en las que mucha gente está hoy viviendo, que literalmente dice: mi vida es un infierno, ¿o no? ¿Sí? La vida se vuelve un infierno. La vida se vuelve un infierno por muchas cosas que la vida te trae, por el pecado. Pero la misericordia de Dios nos libra del infierno aquí en la tierra, porque su perdón y su amor, su renovarnos día a día, nos hace mantenernos frescos todos los días con la victoria y poder decir: Señor, gracias, gracias, porque aunque voy en el desierto, tu nube me cubre del sol y tu fuego me guarda del frío de la noche, y te doy gracias. No he llegado a mi destino, pero el camino es fácil por ti. Esa es una muestra grande del amor de Dios. Es un paquete completo de bendiciones. Versículo 6 dice, por ejemplo, que derramó en nosotros el Espíritu Santo en forma abundante por Jesucristo nuestro Salvador. No nos falta nada. Podemos tener un matrimonio feliz si confiamos en Cristo, si seguimos sus indicaciones, si somos humildes, si sabemos lo que tenemos que hacer, si dejamos la ingratitud, el reclamo, la queja y la amargura y empezamos a decir: Señor, tú sabes las cosas, te doy gracias. ¿Qué hago? Aquí estoy. Te doy las gracias. ¿Cómo te puedo servir? ¿Para qué soy bueno? Pastor, aquí estoy. ¿Qué podemos hacer? Hay chance, quiero trabajar. Esa es la gratitud genuina. No el gracias, me quedo acá. El gracias, aquí estoy. Esa es la gratitud que nos libra
del estrago del pecado, mientras no lleguemos aún al cielo. Porque nos lo da el Señor abundantemente, verso 7, para que justificados por su gracia, es decir, declarados justos ante el trono de Dios por su amor tan grande, pudiésemos venir a ser, ¿qué dice? Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nos están preparando para recibir una herencia en el cielo. Entonces no solamente estamos recibiendo algo de Dios en promesa, también estamos siendo preparados para recibir esa promesa del Señor. Otras cosas hermosas allá, otra creación, otra vida muy distinta a la que estamos pasando hoy. Y si usted tan solo meditara en esto, dijera: Señor, ¿me has resuelto la vida? Mis amigos dicen que lo único que no tiene solución en esta vida es la muerte, y yo eso ya lo tengo solucionado. Voy a un lugar maravilloso, voy contigo, todo está bien. Esto que me está pasando no es nada comparado a lo que tú me vas a dar. Entonces realmente empezaríamos a valorar y agradecer. Pero si usted da por hecho que todo se le tiene que dar, que todo usted lo merece, pero si yo lo merezco, no he sido malo, si yo he hecho bien las cosas, no me debería estar pasando esto. Eso es orgullo, eso es jactancia, porque viendo las cosas realmente en perspectiva, merecemos eso y más. Como alguna vez yo dije, cuando te vengan cosas malas a tu vida, di: Señor, merezco esto y más. Y cuando vengan cosas buenas a tu vida, di: Señor, esto no lo merezco. Y hermano, y vas a vivir fresco. Pero cuando dices: no, merezco más que esto, ya te chanfleaste. Ya nunca vas a ser feliz. Nunca. Los 9 leprosos estaban felices de lo que habían recibido, le daban gracias a Dios en el templo, pero en el fondo decían: ya sabía que Dios nos iba a sanar, ya sabía que Jesús nos iba a sanar. Somos judíos, hijos de Abraham. Y a lo mejor alguno le dijo al otro: lo que sí me es raro es que el samaritano también se sana, ¿no? Y otro habrá dicho: no se te haga raro, a ver dónde está. ¿Vino al templo? No vino. Entonces de nada le sirvió que nos sanaran, no está aquí en el templo. Y todos jactados y todos orgullosos. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Juan el Bautista se encuentra predicando a orillas del río, hablando de la justicia de Dios, llamando a los hombres a reconciliarse con Dios, a corresponderle a Dios su infinito amor. Cuando algunos judíos se acercan y Juan les dice estas palabras. Mateo 3, 8. ¿Estamos ahí, hermanos? Hagan frutos dignos de arrepentimiento y no piensen dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Eso es la verdad. Porque mientras Juan hablaba, tienen que arrepentirse de sus pecados y venir a Dios y corresponderle. Pero los judíos decían: mi padre es Abraham, soy hijo de Abraham, descendiente del patriarca. Y dice Juan: no estén pensando en eso. Si Dios quiere hijos de Abraham, vuelve las piedras hijos. Si no le haces falta a Dios, realmente no le hacemos falta a Dios, Él nos hace una increíble falta. Todo lo que tenemos que decir no es: claro, Dios me tenía que salvar, mi abuela oró por mí quién sabe cuántos años. No es por eso. Claro, me tenía que salvar. Si yo aquí vengo de la escuela dominical desde párvulos, ya era hora de alguna manera que me salve. No es por eso. Claro, me tenía que salvar, mis padres son bautistas fundamentales. Tampoco es por eso. Escucha, hermano, no hay ninguna razón razonable por la que Dios nos haya salvado más que su increíble y perfecto amor, su gran misericordia. Y usted tiene que agradecerlo. Eso es una cosa que usted tiene que tener en claro, tiene que agradecerlo. Estaba usted y yo leprosos de pecado, lejos de Dios y de los pactos,
pero en su infinito amor nos sanó. Lo que este leproso samaritano le estaba quedando claro era: yo soy una raza despreciable para los judíos, y me sanó Jesús. Por eso regresó con Jesús. Por eso regresó con Jesús. Cuando entendemos la bondad de Dios, entonces se cumple lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Volvamos a Lucas 17, versículo 15. Respondiendo Jesús dijo, 17:15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Vuelva, contento con su ascenso en el trabajo, va a ganar más, vuelva, y demuéstrele que está agradecido. Está muy contento porque el diagnóstico sano declarado, gloria a Dios, estoy sano, vuelva, venga y dígaselo, demuéstreselo, correspóndale su gratitud, no se quede con las gracias en la boca. Eso está mal, eso no debe ser. Vuelva a Cristo y dígale, Señor, gracias, ¿qué puedo hacer? Es lo que Dios quiere, es lo que Él espera que hagamos, es lo correcto cuando estamos agradecidos. Volver y disponernos en las manos del Señor. Pasajes como Romanos 8:28 que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. No dice todas las cosas les sale bien, les ayudan para bien, porque puede ser que están muy mal, muy doloroso, muy triste, muy confundido, pero es para bien. Esa es la promesa. Deben ser textos que se vuelvan para nosotros una declaración de vida, un convencimiento de que esto está bien, porque en la medida que usted dé gracias a Dios por lo que le esté pasando, le dé gracias a Dios, pero correspondiéndole su amor, a través de predicar el Evangelio, hablar de Cristo a otros, venir a la iglesia, participar y a obrar para el Señor. A medida que hagamos esto, su Espíritu Santo va a tomar control de nuestra vida y nos va a ayudar a expresar esa gratitud al Señor. Efesios 5. En la medida que nos vamos agradeciendo al Señor y regresamos y decimos, vamos a trabajar, vamos a predicar. ¿A dónde? A Tiquimul, Cheles, más allá, al hospital, al parque, hermano, hay que hablar, hay que invitar, hay que trabajar. El Espíritu Santo va a tomar posesión de tu corazón, va a tomar control de tu vida y te va a hacer expresar esa gratitud. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, desorden. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo. Versos 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cantando, alabando, expresando. La buena alabanza no es la que está acompañada de buena música, de buenos cantores. No se requiere tener una música de alta calidad y adoradores de primera, vocalistas admirables para prender a la iglesia. No hace falta. Quiero un corazón lleno de gozo, que expresa con salmos y cánticos. Es un corazón agradecido y lleno del Espíritu Santo, y hasta una guitarra, unas bocinas pequeñas, sacas eso al Señor, esa gratitud la expresas al Señor. En verdad, hermano, qué necesidad. Yo sé, hermano, mire, yo también he pasado momentos de dolor y confusión, de verdad, de enfermedad, de cosas que uno no desearía vivir. Pero cada vez que me pasan estas cosas, pienso en estos textos. Y la verdad no valdría la pena quejarnos tanto o estar en una actitud de ingratitud tanto, si de todas maneras, cuando lleguemos a la presencia de Dios, nos vamos a reír,
o avergonzar, no sé cuál sea el caso. Vamos a llegar ahí y vamos a decir, y tanto que yo me preocupé yo que por qué no alcancé el préstamo y estoy aquí en el cielo. Nos va a dar risa, en verdad, porque así nos ve Dios. Así me dice, ay, otra vez preocupado por lo mismo, es porque se te ponchó la llanta. Ay, todavía no captas para dónde te voy a traer, hacia dónde te voy a traer. Ya cuando estés acá y lo veas desde acá, vas a darte cuenta que no valió la pena. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13. Amados, no se sorprendan por el fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Más bien gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿No le ha pasado a los hijos cuando los llevamos a un paseo? Está subiendo uno al carro y arranca uno el auto, y si es un viaje de 2-3 horas, apenas sale uno de la ciudad, ¿cuánto falta? Ya mero, ¿cuánto falta? Tengo sed, tengo hambre, no hay baño, y es una molestia, una queja, mamá me empujó, me dijo. Total que cuando uno llega, dice, ay, qué bueno que ya llegamos y todo. Pues sí, qué bueno que ya llegamos, qué bueno que ya bajamos del auto, nos estiramos y llegamos al destino deseado. Pero qué viaje tan miserable, ¿no? Qué necesidad, comprometiendo la vesícula y el hígado en todo el transcurso. ¿Para qué? Todos molestos y pues sí ya llegamos, pero con los nervios hechos pedazos. Si de todas maneras vamos a llegar, disfrutemos el camino. Vamos a llegar, gloria a Dios. Gócese en eso, vamos a llegar. Vamos a llegar. ¿Qué necesidad que nos la estemos pasando tan mal? Por eso Dios dice, dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12 al 14. Dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dice Pablo, yo no debería estar aquí, yo no debería estar acá. Por mi propio pie, por mi propia inteligencia, yo no debería estar acá. Yo estaría hoy en otro lugar malgastando mi vida y mi tiempo y no sé qué tantas cosas haciendo, pero acá no. Pero doy gracias a Dios que me consideró y me amó y puso su confianza en mí y me ha puesto acá en su iglesia, me ha establecido aquí en la comprensión que tengo de Él y me da la oportunidad de servirlo. Dice Pablo, gracias Señor, gracias por mostrarme esa misericordia, y es lo que usted y yo tenemos que hacer constantemente y todo el tiempo. Porque lo que Dios hace a veces con algunos de nosotros que somos muy ingratos, entonces Dios nos suelta por un momento para ver si podemos por nuestra propia fuerza hacerlo solos, y no nos abandona porque está ahí cerca, como los hijos cuando están aferrados y quieren hacer, yo te lo voy a dar, hijo, no, yo quiero, se te va a caer, no, yo lo agarro, yo te lo cuido, no, yo lo quiero. ¿Qué hace el papá? Lo deja. ¿No? El papá no lo abandona en el parque, ¿no? Pues ahí te queda, a ver, regrésate a la casa solo, no. Estás ahí cerca, a ver, hazlo tú. Se le rompe, llora el fracaso y todo, pero papá está ahí. Así es Dios también. No se va, pero nos deja ver por un momento lo que es estar sin Él. Y la verdad, hermanos, no quisiéramos que nadie experimente eso. Por eso dice Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Precisamente nada tiene que robarme la paz.
Por eso dice Pablo, por tanto, de la manera que habéis recibido a Jesús, andad en él, arraigados, sobreedificados, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando con acciones de gracias. En Colosenses capítulo 3, versículo 15, por ejemplo, aquí en Colosenses 4:2, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La gratitud es un tema en toda la Escritura, pero yo quiero que leamos Colosenses 3, 15 al 17. Dice Pablo: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoles, exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Verso 17, lean conmigo: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él.